esa conexión, Dios mío, la perdimos, ¿verdad? La perdimos completamente. Se reza casi recitando la oración, pero no viviéndola. Por supuesto, el ser humano se desconectó. Y eso lo dicen todos los expertos y los que analizan los temas Sí, porque fíjate espirituales. que El ser nuestra humano se percepción de la realidad es la que hace lo que jamás. manifestamos. Además de que el periodismo es de sorpresas, uno no sabe lo Sí. que le va a dar la vida. Usted puede estar a esta hora del atardecer ya pensando en que ahorita se va para la casa y de pronto se viene algo y ya de ahí no sabe a qué hora va a salir. Yo pude haber seguido un tiempo más, pero sentía que ya había sido suficiente en cuanto a lo que era trabajar en ese ritmo, ¿verdad? Los sueños, tengan sueños que se convierten en realidad. Y el sueño mío de ser trabajador de radio se convirtió en realidad. O sea, Hace unos días me tocó decirlo a una personalidad extranjera y hoy tengo el placer de decírselo a una personalidad costarricense. Los sueños son para cumplirse, así que tenemos que tener cuidado con lo que soñamos, porque hoy se me está cumpliendo a mí uno, como se me cumplió en ese entonces con esta otra persona. Así que vale la pena soñar y pongámosle atención a nuestros sueños. Y hoy voy a presentar a un ateniense por nacimiento, pero herediano, yo no sé si por adopción o por elección, no sé cuál será la diferencia, pero nuestro amigo el día de hoy se llama Marcelo Castro. Marcelo, un honor y un gusto tenerte acá en este tu programa. hola, qué bueno saludarte, Ariel, y saludar a todos los que te siguen aquí por esta red social. Es un gusto, como siempre, conversar. Me gusta conversar, soy conversador por excelencia. Uno con los años disfruta más la tertulia, disfruta más la conversación y realmente en estos temas en que estamos caminando en estos días, yo diría buscando un mundo mejor y buscando también convertirnos en mejores seres humanos, pues es hermoso coincidir y es hermoso conversar. Claro que sí, muchísimas gracias también por la oportunidad. Me contaron por allí en los corrillos que apasionado por la radio, pero caramba, muchos años en televisión. Cuéntanos un poquito de eso y ya entramos a un jueguito de palabras y otras cosas que quiero que hagamos. Cuéntanos. Claro, muchísimas gracias más bien por esto. Sí, mi historia es muy curiosa, pero yo disfruto mucho de esto porque yo desde muy niño que empecé como a interesarme por este mundo de la comunicación, ¿verdad? Me familiaricé demasiado con la radio por vivir en una zona rural, en una finca donde nos alumbrábamos con candela, yo estudiaba con candelas, ¿verdad? Entonces nuestra diversión era la radio, una radio de baterías, ¿verdad? Esos cajoncitos, creo que los jóvenes de hoy no los conocen, aunque si buscan en internet ahí van a aparecer esos cajoncitos, eran radios de batería que nos Claro que servían sí. de diversión a toda la familia, ¿verdad? Mi mamá para escuchar radionovelas que existían antes, las radionovelas románticas, ¿verdad? Mi papá le gustaba mucho escuchar las noticias y eso también me fue contagiando a mí. Yo escuchaba las noticias y escuchaba mucho deportes. A la fecha sigo siendo muy seguidor del deporte y entonces todo eso me fue haciendo muy cercano a la radio y aficionándome a la idea de estar en la radio. Eso fue casi desde niño, ¿verdad? Y así llegué a la universidad y en la universidad todavía, en mis primeros años, yo le decía a todos los compañeros, mi fin es llegar a la radio. Y Marcelo, con voz para radio además. Bueno, de alguna manera Dios lo dota a uno de ciertas cualidades y Claro. tengo que agradecer por esta voz que me dio, que puedo decir que es curioso, aquí en Costa Rica los humoristas les gusta mucho imitar las voces y a Con, mí no ha existido a la fecha un humorista que haya podido imitar mi voz. no le Entonces, llegan. no le llega, es algo curioso. Bueno, ya ves, ya ves. Sí. Ujú. Hasta en eso te distingues. Pero sí, curioso, curioso de verdad, porque perfectamente yo creo que hubieras trabajado muy bien en la radio por tu personalidad y por tu voz también, ¿no? Sí, pero sí Pero, trabajé en la radio, que fue como que me di ese gusto de hacerlo. qué bueno, qué bueno. En No. mis inicios fue la radio, Ujú. sí. O sea, la Mira, radio era mi meta, como usted dijo al inicio del programa, ¿verdad? Como lo dijiste al inicio del programa. Los sueños, tengan sueños que se convierten en realidad. Y el sueño mío de ser trabajador de radio se convirtió en realidad. O sea, yo comencé en Radio Monumental, primero como practicante en noticias, iba los fines de semana a practicar y luego también fui corresponsal de deportes, como era aquí de la zona de Heredia, entonces era corresponsal de deportes, pero yo me fui acercando y acercando hasta que llegó la oportunidad de trabajar en la radio.
y gracias a la radio fue que luego se me abrió el camino a televisión. Pero básicamente sí cumplí el sueño, ¿verdad? De llegar a trabajar en la radio porque fui periodista de Noticias Monumental durante 3 años y medio. Y Monumental y Teletica, grandes ligas en los dos, ¿cierto? Sí, Monumental ha sido y sigue siendo una emisora pues líder en Costa Rica. Allá ya Monumental tiene varias décadas de estar al aire. Muchas emisoras nacieron, murieron, pero Monumental ha seguido, ¿verdad? Monumental es una pionera que ahí está y es una emisora muy querida de los costarricenses. Claro que sí, claro que igual que Teletica, sin duda. Sí. Bueno, quisiera hacer un juego de palabras y que tú nos digas qué ha significado esto para tu vida, ya sea profesional o no, pero como lo Ujú. quieras ver. Teletica, precisamente. Bueno, Teletica fue mi casa por casi 34 años, ¿verdad? Fue mi primera casa, mi primer hogar. Los compañeros fueron mi familia. Casi vivía ahí, ¿verdad? A veces podía estar 14 horas en el canal, a veces podía estar 12 horas. Desayunaba, almorzaba, de todo. A veces iba para mi casa en la noche y decía, no, hombre, que voy a preparar yo cena. La verdad es que tal vez pasaba y me compraba algo por ahí porque yo ni siquiera comía en la casa, ni siquiera preparaba comida en la casa. Teletica era mi casa, ¿verdad? Tu casa era un lugar de paso. Exacto, era nada más para ir a dormir. Claro, claro, sin duda. Sí. Le Luthier. Le Luthier es un grupo espectacular de comedia con una característica muy propia, muy particular, que empezó a nacer allá en los años 70 y a hacerse popular. Y yo con el tiempo los seguí. Soy un apasionado del humor. Me gusta el humor porque el humor nos transforma el corazón, el humor nos da vida, nos da alegría. Y Le Luthier para mí es un grupo que yo admiro y admiraré hasta mi muerte. Que son increíbles, tienen una Sí, inventiva impresionante. Y bueno, y uno podría preguntarse, ¿qué no son? Porque hasta sí. músicos son. Ah, no, son músicos muy inteligentes, compositores musicales, guionistas, muy cultos, ¿verdad? Te hablaban de cualquier tema, maravillosos, maravillosos. Ellos, un talento increíble. Sí, y con propiedad, porque tienen mucha Sí, cabeza, la verdad que con sí. mucha propiedad, sí. La verdad que sí. Atenas. Atenas es mi lugar, el lugar de mis padres, es el lugar donde mis padres nacieron y es el lugar donde yo también vine. Bueno, yo vine al mundo en Alajuela, en el hospital, pero por accidente. Yo soy ateniense de pura cepa, ateniense de corazón. Este, Cuando mis padres se casan, se van a vivir a un pueblito muy pequeño que se llama Barrueta. Barrueta está ahí en las montañas, como mirando hacia el Valle Central y mirando hacia el Pacífico. Oh, qué lindo. Es en la parte alta de Atenas. Hoy en día es una tierra súper cotizada, ahí llegan extranjeros a comprar porque es hermosa la panorámica, las vistas hacia el Océano Pacífico y hacia el Valle Central. Allí mis padres se casaron y allí me hicieron, puedo decir, ¿verdad? Ahí me Claro. hicieron y bueno, Atenas es un lugar maravilloso. No, Dicen por que es uno algunas de los cosas, mejores climas del mundo, Marcelo. sí, el clima ateniense está considerado entre los mejores del mundo, correcto, sí, sí, sí. Es un lugar La- muy lindo. Yo hubiera vivido perfectamente en Atenas, pero bueno, como usted dice, me vine para esta zona de Heredia por esas cosas de la vida, por accidente. claro, Sí. claro. Bueno, uno Ujú. sabe que no, las casualidades no existen, pero sí, también. Ujú. Heredia, precisamente. Sí, yo en Heredia, pues aquí guardo, atesoro muchas cosas maravillosas. Me permitió crecer. Yo vine a vivir con mis padres cuando tenía yo 7 años, o sea que yo comienzo la primaria en Santa Bárbara, en la escuela de Santo Domingo del Roble, que es un distrito de Santa Bárbara de Heredia. Ahí comienzo yo la primaria. Fue hermoso porque de vivir en un clima caliente como el de Atenas, un clima cálido, vine a vivir a un clima bastante frío, las partes altas de Santa Bárbara. Potreros, árboles de ciprés, para Mm. mí constituía toda una sorpresa, constituía como algo maravilloso, como que me hubiera trasladado a un paraíso. Me sentía en un lugar muy lindo, con una paz increíble, porque era una finca enorme. Bueno, uno podía caminar por los potreros solitario. Yo era un chiquillo de 7 años viviendo una experiencia nueva. Y a partir de ahí, pues puedo decir que Heredia me adoptó, ¿verdad? Y te criaste ahí prácticamente porque llegaste súper pequeño. Exacto, yo me crié ahí prácticamente. Como le digo, Claro. no, iba a cumplir los 7 años, comencé la escuela primaria y después mi padre estuvo trabajando en varias fincas, de manera que yo me trasladé con la familia a varias fincas en toda esa zona de Santa Bárbara.
Carrizal, que no es de Heredia, pero está muy pegado ahí. Carrizal pertenece a Alajuela, pero ahí también estuve un tiempito. Es muy hermoso Carrizal. Y ya después de terminar la primaria empecé en el Colegio de Barba, donde me gradué. Así que esa es una tierra para mí maravillosa, bendecida y que llevo en el corazón. Y ahora estoy viviendo en San Isidro de Heredia, de manera que tres cantones, Barba, Santa Bárbara y San Isidro ahora. Claro, no, buenísimo, buenísimo. Y van a tener que darte la ciudadanía herediana, me imagino, porque Yo no, creo no que queda sí, más. no, yo creo que ya me la dieron. Ah, buenísimo, buenísimo. Marcelo, ¿el retiro? Bueno, estoy en una etapa que estoy disfrutando muchísimo. Al principio, pues siempre hay un choque emocional, siempre hay un impacto, ¿verdad? Básicamente uno empieza a preguntarse muchas cosas, ¿qué voy a hacer en la vida? Ya me terminé, ya acabó mi ciclo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Al principio uno está como, dice uno que está preparado, está uno como feliz, está uno como entusiasta, pero luego viene ese choque, ¿verdad? Fuerte, es como estrellarse contra un muro. Yo digo que me estrellé contra un muro cuando me doy cuenta de esa realidad. De hecho, estamos hablando de que justamente se están cumpliendo 6 años en este mes de noviembre de que yo salí de Canal 7, aunque luego seguí trabajando en unas cosas un tiempito más, pero de Canal 7 yo abandono la empresa el 30 de noviembre de 2019, justo apenas, antitos de que se viniera la pandemia, pero sí, fue como pegar contra un muro. Ya después, conforme va pasando el tiempo, uno se va moldando, se va dando cuenta que hay vida después de otra vida Claro. Sí, sí, claro. y, y se da cuenta que las cosas, que la vida también se puede disfrutar. A veces yo me despierto a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana y digo, hey, no tengo nada que hacer, qué vacilón, no tengo nada que hacer, pero es parte de ese nuevo ritmo de vida y además Claro. de vivir en un lugar que a mí me encanta. Entonces, que lo disfruto, que me relaja, que me hace estar en contacto yo digo que más que con la naturaleza, con todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Con todo lo que hay en ese mundo que no percibimos, pero que está aquí presente. Exacto, tal cual. Y varios factores importantes que gracias a Dios así ha sido, tenías y tienes todavía muy buena salud y te pensionaste Gracias a también, Dios. te lograste pensionar muy joven en realidad. Bueno, me pensioné como la ley lo permite, que es a los 60 Claro, años. Antes de eso no se claro. puede, pero Ujú. bueno, más bien ahora aumentaron la edad a 65, Exacto. de manera que yo pues estuve casi al límite de no poderlo hacer temprano, pero lo logré. Yo pude haber seguido un tiempo más, pero sentía que ya había sido suficiente en cuanto a lo que era trabajar en ese ritmo, ¿verdad? Claro, Porque el periodista no trabaja 8 horas, el periodista trabaja las horas que sean necesarias. Y exacto. entonces fue un ritmo muy fuerte, muy trepidante. Desde que yo entré como reportero a Monumental en el 12 de septiembre de 1980, imagínese usted la cantidad de tiempo que hace de eso, perdón, del 81, imagínese la cantidad de tiempo que hace de eso. Yo comienzo a trabajar como reportero en Monumental y de ahí no paré hasta mi retiro. Claro, imagínate. Eh, Así que fueron ya casi 40 años, ¿verdad? 38 años de trabajo reporteril. Claro, y como bien estás diciendo, en realidad, con reloj para saber cuándo uno empieza y con reloj para saber cuándo uno ya terminó, porque no son 8 horas. No, Curiosamente no, eso no. también. No, no, no son 8 horas, no son 8 horas, jamás. Claro, difícil. Además de que el periodismo es de sorpresas, uno no sabe lo Sí, que le va a dar la vida. Usted puede estar a esta hora del atardecer ya pensando en que ahorita se va para la casa y de pronto se viene algo y ya de ahí no sabe a qué hora va a salir. tal cual, muy cierto, muy cierto. Otra Sí. palabra por acá, religión. Bueno, yo nazco y crezco en el seno de una familia muy religiosa, conservadora, tradicional, católica de Costa Rica, ¿verdad? Recuerdo la formación de mis abuelos principalmente, muy creyentes, y la de mi madre principalmente, aunque mi papá también, con ciertas reglas estrictas. Ese era el ámbito en que yo crecí, que me llevaron más o menos hasta los 16 años, tener como una especie de cuestionamiento que me hice yo, una especie de ruptura, de decir que básicamente no me gustaba esa estructura tan cerrada de la religión. En parte yo quería respuestas a por qué todavía hoy, estamos hablando de 2025, la gente se mata por las religiones, defendiendo lo que ellos creen. Está bien creer, pero no hay respetar al resto.
Entonces yo entro como en una etapa de rebeldía y hago como un corte en mi vida, ya me hago, digamos así, mayor de edad y ya me siento con la libertad de hacerlo, y que mis padres, aunque no les gustara la idea, tenían que respetarme. Entonces yo me declaro ateo, ¿verdad? Ateo, no creyente en nada, en absolutamente nada, más allá de esta vida. Wow. Y ese periodo se prolongó más o menos hasta los 38 años en que empecé a tener ya un cambio, pero también a entender básicamente que espiritualidad es una cosa y religión es otra, religión más enmarcado a las doctrinas, a las iglesias, ¿verdad? Y entonces hice como las paces con eso, pero también llevo mi propia espiritualidad. Y esa era la siguiente palabra, espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Que ya muchos hemos visto que no tiene nada que ver con religión y que no hay maridaje entre ambas, sino que la verdad que son Sí, muy distintas. Escuchamos. claro, vea usted qué curioso, yo sigo siendo muy creyente de Los Ángeles, sigo creyendo mucho, tengo toda mi confianza puesta en el Arcángel Miguel y justamente producto de esa formación católica yo soy muy mariano. Para mí, yo defiendo mucho a la Virgen María, la amo y considero que ella me ha hecho muchas favores. Pero sí, espiritualidad, yo digo que yo empecé ese cambio, esa transformación, empecé a sentirla desde más o menos los 38 años hasta ahorita que yo tengo 66, voy a cumplir 66, pero siento que todavía no tengo todas las respuestas. O sea que cuando me dicen qué es espiritualidad, yo puedo dar conceptos como los dan muchos, pero digo, todavía no tengo todas las respuestas. ¿Qué es conocer a Dios? Todavía digo yo, lo estoy conociendo un poquito. Voy poco a poco conociendo a esa fuerza universal, a ese poder, a ese eterno, como le dicen también, que es Dios, ¿verdad? No al Señor sentado en una silla, al Señor drástico, enojón Ujú. y celoso, como dicen, sentado en un trono, no, sino al verdadero Dios. Eso se usa mucho para manipular, Uh -huh. lastimosamente, pero Lastimosamente, sí. gracias a Dios sabemos que el tema realmente no va por ahí. Otras palabras u otro nombre que me gustaría que nos des tu parecer, doña Olga Cosa de Picado. Doña Olga Cosa es una mujer extraordinaria. Poquito a poco ella se nos ha ido apagando. Ya es una señora muy grandecita. Ya no tiene, digamos, la energía para seguir activa. Pero en el tiempo que yo pude conocer a Doña Olga, casi desde llegar al canal hasta que cuando me fui, conocí a una mujer extraordinaria con una verdadera vivencia de lo espiritual, más allá de un conocimiento, más allá de ser una mujer que tal vez había leído cientos de libros sobre espiritualidad, era una mujer que vivía la espiritualidad, que sabía expresarla. Su cuerpo exhalaba espiritualidad, su alma exhalaba espiritualidad, su mirada exhalaba espiritualidad, exhalaba esa fuerza interior que tenía, maravillosa, que le dio muchas lecciones, no solo a mí, se lo dio a todas las personas que han pasado por Canal 7 y que vieron en ella esa mujer increíble, ¿verdad? Esa mujer de la cual ojalá algún día se escriba un libro, se hable bastante de ella por lo que dejó, por lo que marcó, por todo lo que ella hizo. Por la entereza y Sí, por además de eso, la sabiduría que tuvo. Me acuerdo que era era, una persona, yo la conocí de pequeño y no la traté luego, ya después de eso, pero una señora muy dulce, muy amable, con un don de gente muy particular. Lo que acabas de decir la describe muy bien. Ella sí, era la espiritualidad con pies. sí, tenía ese gran don humano. Doña Olga es algo increíble. Yo siento que tiene que ser una mujer que ha vivido muchas vidas, que ya venía con un avance espiritual muy grande, ¿verdad? Creció en la religión católica y muchos pensaban o la veían como una persona tal vez hasta muy radical en algunas cosas, pero ella, más allá de eso, ella, y lo decía mucho, lo más importante es el amor es el que debe privar en la vida. Ella le decía a todos los empleados, yo lo que le quiero que ustedes sepan es que yo tengo por ustedes amor, que mi amor es para ustedes, porque ustedes están haciendo. Y así ella también era una mujer preocupada por el mundo, preocupada por la sociedad, preocupada por el país, aunque tal vez no lo expresara mucho. Ella en las veces que yo conversaba con ella lo expresaba, su preocupación por muchos aspectos de la vida, desde la injusticia social,
desde el tema de la ecología. En los últimos años que yo estuve en el canal se empezó a preocupar mucho por el tema de la ecología y entonces creó una campaña para reciclar, para no ensuciar los ríos, muy, muy hermosa. Todos esos aspectos ella los contemplaba y se conocía siempre que en esos tiempos de Doña Olga, cada fin de mes había fila en el canal porque alguien llegaba a recoger un cheque, ¿verdad? Que en aquellos tiempos que no se hacían transferencias, sino que se daban, se daban De cheques, ayudas. cheques de ayuda para un hogar de niños, cheque de ayuda para una iglesia, para un hogar para un Asilo de ancianos, me imagino. ancianato, exactamente. Eso fue siempre Doña Olga, una persona interesada por los demás, por el ser humano, Sin duda, humanista por sobre todo. sin duda, la verdad que sí. Pilar Cisneros. Una mujer que se le vea por donde se le vea es, primero que todo, una mujer valiente, es muy valiente ella, es una mujer de ideas y que defiende sus ideas aun cuando reciba críticas, aun cuando la traten mal o consideren que lo que ella está haciendo es negativo. Pero Pilar siempre sí tiene una cosa, ella defenderá siempre sus ideas, ella siempre, también otra cosa que tiene es rectitud y es honestidad. A mí, me pueden decir muchas cosas en estos tiempos donde hay tanta discusión política de doña Pilar, pero jamás poner en duda la honestidad de ella, ¿verdad? Y Y como digo también yo, es de sus una buenas sola pieza. intenciones. Una mujer de una sola pieza y sus buenas intenciones, porque Sí. no se puede tampoco decir que sea una persona de malas intenciones. Sí. Lo que a veces confunde un poco a algunas personas es Sí. que es muy férrea, muy recta, pero Ujú. más bien eso es lo que le da la columna vertebral para sostener todos sus ideales y todo lo que ella es. Y una Sí, lo que persona que ha pasa es vivido, que ahora sí, la conoce más la sociedad porque está en el plano político. Cuando estábamos en el plano periodístico, la sociedad también la conocía porque ella hacía sus editoriales y hablaba de los problemas nacionales, pero los que estábamos cerca de ella la conocíamos más y sabíamos que claro. eso era Pilar, que era una persona que siempre iba a defender sus propias creencias, sus propios principios, siempre los iba a defender a capa y espada. Honra bien su nombre, Pilar, sin Exacto. duda. Sin duda, ella es un pilar, es un ser muy fuerte. En alguna ocasión, conversando con alguien que tenía cualidades espirituales de, de- de evidencia y todo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen estas características. Esa persona me dijo, yo lo que he visto es que Pilar es uno de un grupo muy reducido de seres que vinieron a este planeta. eh, Incluso mencionó de dónde venía, creo que de Sirius, y dice, vinieron con misiones muy fuertes, enfrentándose a muchos obstáculos y a mucha oposición, pero férreamente defendiendo ideas para el cambio. Y eso que me lo dijo esa persona, no me lo dijo estando ya en la política, fue estando todavía en el periodismo. Sí, Menuda cosa. Sí, pero es que eso es lo que ella es. es lo que Esa es. es su esencia. Claro que sí. Johnny, Johnny López. Bueno, Johnny es un muchacho que a pesar de ser joven, en estos días ya cumple años, es una persona que tiene muchas características positivas, muy humano, muy inteligente. Es escorpión y los escorpiones prácticamente no aceptan un no, siempre luchan por conseguir sus sueños. Johnny siempre ha ido por sus sueños y los ha alcanzado. Es sumamente protector de su familia y de su pareja. Él es protector, es muy protector a pesar de ser el joven en esta relación, pero me consta cómo quiere a su familia, cómo se preocupa por ellos, hermanos, sobrinas, la mamá, y Johnny es alguien que está destinado a muchas cosas más grandes porque todo lo que hace, todo lo que ha hecho lo ha potenciado, todo lo que ha hecho le ha ido bien, sus proyectos de vida siempre son encaminados hacia el éxito, pero porque es muy luchador. Johnny no le importa trabajar 14 horas al día, no le importa levantarse a las 5 de la mañana y regresar a la casa a las 11 de la noche, porque tiene que ir al canal, porque tiene que ir a reportear, porque tiene que ver asuntos del negocio, porque tiene que ver otros asuntos. Él siempre está activo y más bien cuando no está activo se aburre. Claro. Bueno, es que es multifacético y esa es su personalidad. Sí, Si no, no es su podría. personalidad. Claro. Ahora, una persona que ha vivido contigo por larga data. A ver qué nos dices de esta persona. Marcelo Castro. ¿Qué le digo de Marcelo Castro? Sí, señor. ¿Quién es Bueno, Marcelo Castro hoy? al día de hoy soy una persona
que me doy cuenta gracias a justamente ese trabajo de la espiritualidad, que me doy cuenta un poco de cuánto he aprendido, de cuánto la vida me ha enseñado, de cuánto la vida me ha regalado, pero también tengo que poner en la balanza aquellas cosas por las cuales todavía creo que tengo que trabajar para mi superación personal en el plano básicamente humano, en el plano espiritual. ¿Qué cosas, cuáles son? Porque hoy, hace unos días escuché a alguien justamente en un video decir, el ser humano que se enfoca en lo espiritual es el ser humano que no es que es perfecto, sino que es capaz de reconocer sus sombras y a partir del reconocimiento de sus sombras puede seguir avanzando en el camino. Yo aspiro a ser cada día mejor ser humano. Creo que siempre eso yo lo busqué desde niño porque siempre tenía en mí como esa inquietud interna de ser buscador, de aprender. Como yo vivía en fincas, para mí una de las experiencias bonitas que yo siempre vivía era caminar solo en los potreros, en las fincas. Y tenía una sensación maravillosa de que algo me acompañaba, de que una fuerza me acompañaba, de que yo no estaba solo y me sentía contento. Somos de una familia muy sencilla, muy humilde. Mi padre es un campesino. Yo recuerdo que en una finca en Santo Domingo del Roble, en ese tiempo, bueno, como ahora que venimos de un mes muy lluvioso en octubre, llovía tanto, llovía muchísimo en las tardes y entonces había que ir había que ir por unas vaquitas, no sé si eran 2 o 3 vacas que ordeñaban en las mañanas mis papás y que ahí estaban en un potrero grande, ¿verdad? Entonces, sí, casi todos los días a mí me tocaba ponerme no una capa, sino un plástico, envolverme en plástico, ponerme un sombrerillo e ir a buscar esas vaquitas ya casi atardeciendo, como a las 4 o 5 de la tarde bajo aquel aguacero. Cualquier niño se sentiría fatal en eso. Yo me sentía muy bien porque me sentía como que me perdía ahí en otro mundo diferente, no sé qué era, pero yo me iba a caminar y a veces ni siquiera sabía, pero cómo voy a empezar a buscar las vacas porque como le digo, el potrero era muy grande, pero yo llegaba directo donde estaban las vacas, no sé por qué, algo me llevaba ahí y recogía las vacas y regresaba. Podía regresar todo mojado, los pies todos mojados, embarrelados, pero era una experiencia de felicidad para mí. Antes que nada, quiero agradecer a Ana González desde adentro que nos hizo el contacto y en cuanto le dije Anita. que te quería entrevistar, me dice, yo te ayudo con eso. Qué importante lo que acabas de decir, porque fíjate que nuestra percepción de la realidad es la que hace lo que manifestamos. Así es. Y qué importante porque tal vez tú te metías en ti mismo porque te sentías a gusto allí y podías salir y algo te guiaba. Ujú. Eso está faltando un poco ahora, ¿no? ¿No te parece, Marcelo? Por supuesto, el ser humano se desconectó y eso lo dicen todos los expertos y los que analizan los temas espirituales. El ser humano se desconectó, es como soltar un cable, porque ahora está la droga de la televisión, luego la droguita del teléfono celular y las redes sociales, el esplendor del mundo con las cosas materiales, con ir a comprar y esos móviles lujosos. Entonces, la gente se desconectó, pero vemos que nuestros antepasados, los pueblos antiguos, vivían esa conexión permanente y se la enseñaban, ¿verdad? Se la enseñaban a los chicos, ¿verdad? Claro. Una vez vi una película muy interesante, ni me acuerdo el nombre, porque hace tantos años fue, pero era un hombre que salió de una ciudad y se fue a un pueblo indígena en el oeste, en Estados Unidos, y llegó donde el chamán de la tribu, ¿verdad? Y el chamán de la tribu, porque él llegó porque él quería aprender, y el chamán lo mandó a una montaña a quedarse solo 4 días, sin comer ni tomar agua, y le dijo, ahí es donde vas a aprender. Esa conexión, Dios mío, la perdimos, ¿verdad? La perdimos completamente. Es una parte triste. Es una parte esencial. Lo que Sí. pasa es que estamos tan hacia afuera que lo de adentro más bien a veces como que nos da susto, Ah, sí. porque como no estamos acostumbrados, No, da mucho susto. La gente se le plantea esto y no quiere. A veces, o sea, yo creo que ni siquiera lo intenta. La forma de rezar o la forma de escuchar una misa es muy superficial.
se reza casi recitando la oración, pero no viviéndola interiormente, de la boca para afuera. de la ¿Qué boca para afuera. persona, qué personas, digamos, influyeron en tu vida como que tal vez de pequeño o cuando ya estabas en la radio o en la televisión? ¿Cuáles eran tus referentes? En lo ¿Cuáles eran las, profesional, en la parte profesional, en ambos campos, sí. tanto en lo tuyo como en lo profesional, digamos así, como persona? Bueno, en lo mío como persona, pienso que primero mi madre, ¿verdad? Mi madre sí estaba hecha mucho a, a una religión, muy metida en esa religión, pero mi madre era una mujer muy piadosa, era sumamente piadosa, muy humanista, muy solidaria con los demás. De lo poco que tenía le daba a personas que la necesitaban, a vecinos que tal vez tenían muy poquito, ¿verdad? Ver esas necesidades en el campo, yo vi esas necesidades en el campo, de una familia que le pagaban el salario el viernes o el sábado, se iban a comprar para la semana y ya el miércoles no tenían nada o el jueves ya no tenían nada y había que esperar que viniera el sol. Entonces eran días de no tener que comer o tener tal vez solo unos plátanos y nada más. Entonces mi madre fue esa primera ventana que me abrió y me dio enseñanzas de vida, ¿verdad? Este, con el tiempo, cuando ya me metí mucho en la espiritualidad, empecé a ver realmente ejemplos, espejos en seres humanos extraordinarios, como de los que yo admiro, Francisco de Asís y, bueno, el Papa Juan Pablo II. Tengo una gran admiración. Me volví al inicio muy estudioso de la metafísica y sigo mucho las enseñanzas del maestro Saint Germain, que es otro de los que yo tengo por él esa admiración y predilección. Aprendo mucho en el tema de la metafísica y sé quién fue el maestro Saint Germain. Eso por la parte espiritual, para no decir muchas otras cosas que en el camino fui aprendiendo con otras personas. Bueno, en lo profesional, aprendí mucho a querer la radio escuchando locutores conocidos de la época en noticias y en deportes. Uno de los que admiré mucho fue, aunque no llegué a ser como él en el plano deportivo, pero don Javier Rojas González, fue un referente muy grande en la radio costarricense, un hombre muy popular que yo admiré y que luego llegué a ser compañero de él y tuve la oportunidad también de tener, puedo decirlo con todo orgullo, la amistad de él y el cariño de un hombre que conmigo fue como un papá. Igual don Rodrigo Fournier, que fue el primer director que tuve yo en la televisión, en Canal 7, todo un señor, todo un caballero, un hombre muy culto, muy preparado y una gran voz de la televisión fue don Rodrigo Fournier, que pues los más grandecitos lo recordarán, ya los jóvenes no. Ujú. Mi directora en Monumental, Nora Ruiz de Angulo, era una periodista muy buena, avesada, una periodista de mucho colmillo para la radio, muy preparada y de una voz extraordinaria. Ella me enseñó muchísimo y por supuesto todo el trayecto que tuve con doña Pilar Cineros. Digamos Claro. que son las personas que más tengo como referentes. Ujú. O sea, definitivamente nos estás contando que has logrado cumplir diferentes sueños en diferentes etapas de tu vida, algunos inclusive tal vez que no fueron sueños, pero tuviste oportunidades muy interesantes de estar con gente grande, digámoslo así, gente de Así mucho es. peso, ¿cierto? Sí, de bastante peso, y en medios de comunicación en el país muy importantes. Yo nunca pensé que yo iba a llegar a la televisión, porque como le digo, yo llegué pensando en la radio, pensé que me iba a quedar en la radio siempre, Claro. pero vea que estando yo en Monumental, dos veces me ofrecieron ir a trabajar al periódico La Nación, una para el periódico y otra para la revista Rumbo, era una revista que tenía La Nación, y en ninguna de las dos Se dio. se dio. En cambio, en televisión fue todo lo contrario. Yo tuve un primer contacto con don Rodrigo Fournier en Canal 7 y en ese primer contacto no llegamos a un acuerdo. Luego tuvimos un segundo contacto, ahí sí llegamos a un acuerdo económico, pero hubo una parte, algo pasó, en ese tiempo no existían los celulares y no nos comunicamos. Mm. Entonces, en esa segunda ocasión, cuando yo me di cuenta, ya habían contratado una periodista en el puesto que a mí me habían ofrecido. Entonces yo dije, ya en esta segunda ocasión ya no se dio, ya no se dará, ¿verdad? Porque dos veces me han contactado en Canal 7 No avanzó el tema. y no avanza el tema. Entonces yo seguí mi camino y pasaron unos meses
Y llegó un colega que trabajaba en ese momento en Canal 7 y me dice, ¿pero qué pasa con usted? ¿Cuándo se va a venir a trabajar con nosotros? Y digo yo, ¿qué es esto? Y dice, no, es que nosotros, los compañeros ahí en el canal, todos le decimos al jefe que tiene que contratarlo a usted y no sé qué. Y en ese momento estaba quedando otra plaza. Entonces yo le, decía, le dije a ese colega, que luego fue mi compañero, pero es que a mí hasta vergüenza me da ya ir a hablar con don Rodrigo. Y me dice, no, 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 ni qué vergüenza ni qué nada. Yo le voy a conseguir la cita. En efecto me consiguió la cita y como dicen, a la tercera fue la vencida. O sea, eso significa que convenía. Sí. ¿Cómo es posible que 3 veces fui hasta la tercera ocasión, acordamos que yo trabajara en Canal 7? ¿Tiene algo que ver con esto la línea de tiempo, las líneas de tiempo? Que quizás faltaba alguito para que llegara y pudieras desarrollarte ahí. Probablemente tenía que llegar el momento adecuado, ¿verdad? Tenía que llegar el momento propicio y así lo entiendo de la vida, no, 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 no sé qué pasó. De hecho, una persona que era, la primera vez que yo fui a Canal 7 fui con un amigo, compañero y amigo, que él se quedó ahí, él se quedó ahí y, y curiosamente después a él sí le convino. Después, después ya yo llegué a Canal 7 y ya fuimos compañeros y después yo llevé de la radio, llevé a otros compañeros míos. Entonces, pues son estas Ujú, cosas de la vida, ¿verdad? Que circunstancias que se dan. claro. Sí. ¿Qué guías o qué luz nos podrías dar de acuerdo a tu experiencia, ya para ir cerrando, cuando uno tiene un sueño y pareciera que el tema patina y patina y patina y parece que no se llega? Bueno, es que dicen, bueno, la gente dice, bueno, todo es en el tiempo de Dios, que es muy es muy del pueblo también, ¿verdad? También se dice, nosotros tenemos que pasar por ciertas pruebas que nos van a pulir para llegar a un lugar, para llegar a ese lugar que queremos, a ese lugar que es nuestro sueño y meta. Yo, digamos, siendo adolescente, mi meta era estudiar y era convertirme en periodista y era convertirme en hombre de radio, porque ni siquiera pensaba en periodista, pensaba en ser hombre de Mm, radio. Si era el locutor, locutor, nada más. Bueno, la cuestión es que yo siempre tuve en mente esa meta, al punto que incluso antes de entrar a la universidad, hasta fui a Radio Monumental a hacer una prueba de locución. Estaba tan nervioso que no la pasé, porque hey, cuando me pusieron a hablar al micrófono me puse todo nervioso. claro. Este, pero ve que uno sí va construyendo sus sueños, porque yo, estando ya cuando comencé a estudiar periodismo, habían circunstancias que me hacían a mí como acercarme a la radio. Yo buscaba eso. Y eso es lo que la gente tiene que pensar. No es que se va a dar inmediatamente, pero uno va buscando ese camino que uno quiere. Y me hice amigo de periodistas de la radio, ellos me ayudaron después y así llegué donde quise llegar. Ya estando yo en la radio, en realidad puedo decir que la televisión no era mi meta. Es curioso, la televisión no era mi meta. Ni siquiera había pensado en eso. Se presenta la oportunidad de la televisión y yo me abro y la acepto. Pero puedo decir honestamente que no fue algo por lo que yo luché, sino que la vida me tenía eso a mí, ¿verdad? No fue algo por lo que yo luché denodadamente y dije, este es mi sueño y tengo que llegar ahí. No era esa No era tu desvelo. no era mi desvelo. Eso es lo curioso de la vida. Qué Igual interesante. yo empecé a trabajar ahí en Canal 7. En ese tiempo los presentadores de noticias eran el director y Amelia Rueda, ¿verdad? Y los periodistas siempre me decían, no, ¿qué va? Aquí los periodistas tenemos que acostumbrarnos siempre a ser reporteros, porque no nos van a dar nunca la oportunidad de ser presentadores. Yo empecé a trabajar el 1 de febrero del 85 en Monumental y en julio del 86 un día me llamó Amelia Rueda, eran como las 12, 11:30 por ahí, me dice, alístese porque quiero que presente noticias, sin haber ensayado ni nada, ¿verdad? Alístese porque quiero que presente noticias. Y a partir de ahí me convertí en presentador de noticias. Yo tampoco eso lo había buscado. eh, Wow. son cosas que sí, que la vida tiene reservadas para uno, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La Ujú. verdad que sí. Marcelo, quiero darte las gracias por este ratito que nos diste desde tu pequeño paraíso, que tengo entendido que no Así es tan es. pequeño, pero que paraíso sí es. Paraíso Así lo que es. Paraíso lo es, sí, exactamente. eso sí, espero que en algún otro momento podamos hablar un poco más ya de temas un poco más Claro. del lado nuestro, del Del lado lado, nuestro, no me considero un experto todavía, me considero un buscador y como periodistas, en realidad, el periodista no es como experto en nada, ¿verdad? Sino que el periodista anda por aquí, por allá investigando de todo, ¿verdad? Si viene por aquí una persona y se sienta aquí a la par mía y se pone a hablar de economía, yo me defiendo, ¿verdad? O se pone a hablar de política internacional, me defiendo. Y igual con este tema de la espiritualidad, yo digo, ahí me voy defendiendo.
claro, pero yo claro. digo, no soy un experto, voy aprendiendo, voy en el No, camino. de eso trata. Yo no quiero dejar nunca de ser aprendiz porque me fascina aprender, honestamente. Es que no puede ser así, porque el día que uno diga, ya no quiero aprender nada, o ya lo aprendí todo, está listo, ¿verdad? Porque ya entonces se estancó. La verdad que sí. Así que muchísimas gracias. Voy a cortar, pero no te me vayas todavía. Muchísimas Excelente. gracias por tu tiempo. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista tan peculiar de Marcelo Castro, donde nos cuenta algunas cositas que no había contado a lo mejor y otras que definitivamente nos hacen ver que cuando tenemos un sueño tenemos que irlo trabajando. Mantener la frecuencia vibracional, ¿cómo? Teniendo cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos. Tener cuidado también de quienes nos dicen cosas que a veces no son tan positivas, pero que todo eso tenemos que tomarlo para que nos dé la fuerza para echar a andar definitivamente aquello. Yo me atrevería a llamar a este programa un ejemplo de vida con Marcelo Castro. Así que, Marcelo, de Muchas nueva gracias, cuenta, un placer. Gracias a todos. Soy Ariel Svi. Nos vemos. Ariel, un abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias.